El asilo, episodio 1, Coti Segovia Abayay. Los caminos del ser tienen diferentes aromas. Un paladar exquisito no tolera lamer piedras. En el gris del cruento día, el ojo del pintor descubre gamas. Los sentidos continuamente dan a aquello que reciben. El mundo se va modelando de acuerdo a la forma en que lo pensamos. Las cosas no son desde el momento en que las llamamos nuestras. Poseerlas es desprenderse de ellas. Es en el dar que se obtiene. No hay perfume más grato que el del acto bondadoso. Un vaso de agua escanciado sin beneficio personal, líquido puro que es metáfora del alma, creado por la sed del otro. En ese acto la ilusión es ilusión encarnada, y las aves cantan porque creemos en ellas. Fabricamos la melodía entre los dos. Sin ti la eternidad no es. Te hablo desde el sitio más oscuro, desde la lámpara que se lleva el río. La magia de la vida es el encuentro con las innumerables defunciones. Como dijo antes de que leyera Alejandro Jodorowsky. ¿Cómo estás? Hermoso. Muy, muy calmada. Después de esa lectura siento como un mimo al alma y como este solcito de otoño. Se siente así, un solcito de otoño. De una, ¿no? Se Mm. siente como... Ahí está, te Ahí pongo un está. toque el micrófono, así lo tenés de frente. Gracias. ¿Vos cómo estás, Laura? Bien, bien, bien. Bien. Disfrutando del solcito de otoño que me da en la espalda. Hace que sea una tarde muy linda, muy propicia para una charla. Sí, ¿no? Sí, sí. Como que también, bueno, esto es el asilo, esto es el primer capítulo de un podcast que esperamos que dure lo suficiente como para invitar a muchas personas sanjuaninas. Sí. Tenemos una lista muy larga. Sí, sí, muchas, muchas charlas, todas muy interesantes, todas muy diversas. Charlas tranquilas, descontracturadas, donde no hay como un guión establecido, donde vamos a ir a donde tengamos ganas de ir y solo ahí. De una. Bueno, y elegimos como la primera invitada para esto a Coti, que bueno, nos hemos cruzado en diferentes espacios y en diferentes lugares y te hemos escuchado hablar en diferentes posiciones y en diferentes cosas. Y creemos que está bueno hablar de todo un poco o de nada, pero creo que en las charlas más chiquitas y más insignificantes, creo que es más donde más dejamos huella, ¿no? Como qué es lo que somos, ¿no? Y no tanto en el saber, qué sé yo, uno por ahí se forma muchísimo y piensa que lo profesional es lo que lo define, pero después hay otras cosas que nos definen, ¿no? Sí. Bueno, es la metáfora del universo. El universo dice que se aburrió un día y decidió experimentar lo que es la vida. Y por eso estamos nosotros acá. Y bueno, puede uno saber un montón de cosas, creo, tener sus caminos y su formación, pero al día del día, realmente estas cosas chiquititas, como una charla, un matecito, un rayito de sol, esas pequeñas bondades son como realmente lo que aliviana y hace que sea ese elixir, ese bálsamo de la vida, que Ujú. permite que se siga girando también. Sí, sí, es como también un poco cuando leía el texto o cuando lo leí la primera vez, el deje de eternidad y de un ciclo que vuelve a empezar todas las veces y no importa cuántas defunciones haya, ¿no? El ciclo vuelve a empezar y seguimos acá y seguimos siendo un poco como eternos, nos quedamos acá y nos quedamos en los otros y nos quedamos en nosotros y seguimos caminando aunque ya no, digamos, aunque sea muy contradictorio. Sí, dependiendo de la cosmovisión que lo tomes a eso, reencarnación puede ser una respuesta. El samsara que nunca se va a detener a menos que, no sé, vayas y te dejen tus restos en el Ganges o logres el cometido de tu vida, de esta existencia. O de repente también hay algo muy bonito, pero es que venimos a la Tierra sin nada. O sea, yo como testigo, digamos, de estar en una sala de partos, por ejemplo, y decir, sí, la verdad es que no venimos con nada. O sea, venimos con este cuerpo y eso es un maravilloso milagro. Y realmente cuando nos vamos, no nos vamos a llevar nada. Entonces, la vida es un aprendizaje para mí de ir agarrando cosas, aprendiendo y después tenerla difícil
o tal vez aliviadora, ¿cómo sería? Como, sí, te alivia un poco saber la idea de que tenés que dejar cosas para saber quién sos, Ujú. como hacer una limpieza, porque al final de la vida no te vas a llevar nada. De una. Sí, es como un proceso como ir deshojando, Deshojando. como la naturaleza, digamos, pasar por distintas estaciones, distintos momentos que te ponen más introspectivo, más retrospectivo, capaz, planeando algunas otras cuestiones. Me gusta esto de la eternidad efímera, como esta cuestión de que estamos y no estamos, pero como una cuestión muy cíclica, muy loco. Me recuerda a la circularidad Warpe, digamos, esta cuestión de cómo nos acompañamos y siempre nos complementamos en el que tenemos al lado, en la dualidad, qué sé yo, todas estas cosas. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Pero bueno, los ciclos para mí son una de las cosas que ordenan tanto y nos hemos olvidado porque tenemos un calendario que está regido, o sea, de repente tenemos un calendario que tiene 28, 29 días cada 4 años. ¿Qué es eso, digamos? Y el otoño y los árboles saben cuándo florecer, cuándo dejar las hojas caer. Y eso es una fuerza que va mucho más allá de un arremetimiento humano por querer encasillar el tiempo. Ujú. Entonces hay como algo muy bonito en esto de los ciclos que al final termina reciclando la eternidad. Para mí volver a esos ciclos, a esos momentos, o por lo menos a mí, que en este momento, o sea, opto por usar el calendario gregoriano como una forma de relacionarme con la sociedad, Ujú. pero en mi diario cotidiano internamente tengo otros calendarios. Un poco van con estos ciclos, los equinoccios, los solsticios, cosas que para nosotros, nuestros antepasados eran muy importantes. Y no dejar de ver al cielo, las estrellas para vivir acá en la tierra. Ujú. Creo que eso es fundamental, que por lo menos a mí me ayuda a ordenar la eternidad, porque si no realmente uno se ve... Es tan lindo, querés abarcar tantas cosas, pero soy una humana, una mujer humana. ¿Qué Ujú. puedo hacer? Es que sí, porque después en esto de volver para atrás, ¿no? Y volver para atrás en una visión que no entendemos bien cómo terminó avanzando tanto y hay un montón de discusiones de por qué hoy nos paramos más desde algo de esto mal llamado occidental, si querés, de una mirada occidental, cuando de repente tenemos eh, una memoria viva dentro de nosotros, digo, esto, no sé, pienso en muchas cuestiones como cuántas veces nos han dicho esto de que no, lo que pasa es que en Argentina venimos de Europa y después los cuerpos de eh, antropológicos forenses demuestran que casi el 90% de la población tiene al menos un 2 o 3% de sangre de pueblo originario en la Argentina. Entonces empecé a decir, bueno, en realidad taparon una historia y hoy un poco tenemos que estar descubriendo eh, quién carajo somos, ¿no? Y cómo nos llevamos con esta tierra, con estas creencias, con creencias que no son nuestras, con creencias que creemos que no son nuestras Mm, y con algo palpable, que es la naturaleza, creo, ¿no? Que ujú, nos come, digamos. O sea, nos cagamos de frío, nos cagamos de calor y que también nos afecta hasta en los estados de ánimo, ¿no? Eh, pero lo vemos es muy loco, ¿no? Porque vos decís, no, la lluvia o el día gris me hace remembranza a la tristeza, pero nunca lo asociamos a que sí, porque también somos parte de la naturaleza y también nos afecta todo lo que pasa a nuestro alrededor, sino que lo vemos como un hecho aislado, como que a mí me sucede esto con el sol o con esto, la tarde otoñal, ¿no? Y a dónde te lleva la tarde otoñal. Y no terminamos de juntar esos dos conceptos, mm, ¿o no? No sé. Sí, un poco divorciados estamos de entendernos como animales, capaz, esto de que nos relacionamos con el entorno, que el entorno nos modifica, nos condiciona muchas veces. Em, Hay como una especie de simbiosis entre uno y la naturaleza. Cuando hace frío nos sentimos de una manera, cuando hace calor nos sentimos de otra. Nos afecta, bueno, todo esto que vos estabas diciendo. Me parece que
nada, estamos tan ocupados en otras cuestiones, mirando el celular, siempre corriendo, siempre tratando de solucionar el día a día, que nos olvidamos como de desconectarnos para conectarnos nuevamente con los otros y con la naturaleza, con uno mismo. Creo que es un poco de falta de eso. Sí, recordar que somos naturaleza, Sí, o claro. sea, somos naturaleza. Y por ahí estar forzándonos a hacer cosas que van en contra de esa naturaleza es lo que por ahí, no por ahí, nos obliga a llegar a un estado de compensaciones, a veces extremas, que podemos llamar al final enfermedades, Ujú. que creo que yo creo que son eso, son un estado de compensación a un desconocimiento de cómo funcionan esta naturaleza, digamos. Pero que al mismo tiempo también nos ayudan a llegar a un lugar mejor, porque sinceramente, o sea, esto voy con el otoño, ¿no? Vuelvo al tema del otoño, Sí, porque sí. antes de meterme en el embrollo de lo que es una enfermedad, me gustaría hablar de esto del otoño, por ejemplo, una metáfora de los ciclos. Ujú. Ahora que estamos empezando el otoño y las hojas se están viendo cómo están cayendo, algunas, otras están empezando a cambiar de color para prontamente seguir a las anteriores. Siento que también es algo que nos recuerda a nosotros que tenemos que deshojarnos. Es un poco la filosofía que estoy tratando de sostener ahora, es un poco el no sé, Ujú. el decir no, no sé. Mm, Eso habilita un montón de cosas, porque de repente hay algunos días que tenemos tanta maquinaria en la cabeza de cosas que tenemos que hacer mañana, pasado, el mes que viene, en 5, 10 años. ¿Qué va a pasar si ocurre tal cosa en el mundo? Y en el día a día, esa ansiedad no nos permite tomar las mejores decisiones muchas veces. Entonces, retroceder un pasito, deshojarse y empezar a decir, no, no sé, y eso lleva hacia un lugar en donde la filosofía del no sé es curativa. El empezar a decir, bueno, hay alguna cosa que acá que no tengo que poder llevarme o me permite que al abonarse en la tierrita surja algo mejor. Y el no sé a mí me habilita un estado contemplativo, donde las posibilidades de repente empiezan a sumarse. Porque en el estado de ansiedad generalmente es esto o esto, blanco o negro, vida o muerte. Y empieza la dicotomía y el dualismo a tomar parte en las decisiones del día a día y generalmente la realidad no funciona así. En la realidad hay un montón de opciones disponibles y muchísimas más de las que podemos creer y generar. Simplemente estamos con algunos programas que van corriendo en el cerebro y en nuestro cuerpo que los hemos seguido y son los que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Pero creo que para el futuro que viene y sobre todo en la era que estamos cursando ahora, tener en claro de que las posibilidades son muchas más que las que aprendimos va a ser totalmente necesario. Y el no sé creo que viene siendo una de las cosas que más me está ayudando ahora. Me está habilitando a decir, no, no sé cómo hacer esto. Y permito al otro que también entre en el campo de juego, al decir, bueno, no sé, ¿me podés ayudar? ¿O cómo lo ves vos? Y de repente yo me abro también a la posibilidad de crear algo en conjunto. Ujú. Sobre todo ahora que estamos cada uno aislados, digamos, en nuestra propia peli. Y bueno, está totalmente bien porque cada uno tiene su propio camino, cada uno tiene sus propios desafíos y no, yo no voy a entender lo que te está pasando a vos, Lau o David, en tu vida porque simplemente yo no soy ustedes. Ujú. Pero sí a través de correrme un poquito al costado, generar ese espacio de vacío del, no sé, de repente en ese terreno vacío y fértil pueden crecer las posibilidades. Sí. Sí, me quedo como pensando en cuántas veces en la vida te encontrás en situaciones en donde tu entorno más cercano te presiona a que sea necesario que sepas qué carajo hacer Ujú. con X cuestiones. No sé, digo, terminás el secundario y tenés que saber qué querés hacer con tu vida con 18 años. Y cuando hasta ese momento todo lo que sucedió vos no lo elegiste. ¿Entendés? Ujú. O sea, terminaste una educación que
te impuso una sociedad, que no discuto que esté mal, digo que te sucede eso, y de repente tenés que elegir qué carrera vas a estudiar para dedicarte toda tu vida, o no, o elegir una profesión, o caer en la mirada del otro de no vas a hacer nada con tu vida porque no decidiste qué hacer con tu vida en ese momento, ¿no? Y uno no sabe realmente, no sé, no sé, qué sé yo, pienso en cómo yo hice mi camino hasta llegar acá, y mucho fue sin saber qué estaba haciendo, pero actuando como si supiera, ¿no? Mm, Como, sí, bueno, sí, sí. esto es lo que espera la sociedad de mí, ok, voy a actuar como si supiera lo que está pasando, pero realmente no tengo la más pálida idea a dónde voy, qué significa esto, eh, si lo que estoy eligiendo es coherente con mis sueños o no, si estos sueños que tengo ahora son necesariamente los sueños que voy a tener que tener toda mi vida, o mañana puedo tener otro sueño. eh, y qué importante es la expresión de no saber qué carajo y estar abierto a saber, ¿no? Estar abierto a aprender, por lo menos, bueno, a aprender cómo tomar decisiones de otra manera que no sea como por ahí nos han enseñado, que tiene que ver con esto. Ujú, Sin darte herramientas para decidir, te obligan a tomar decisiones, ujú. ¿no? Claro, permitir ese espacio para que la coherencia también tenga una posibilidad de existencia. Porque tal vez hay una coherencia interna, ¿no? De entre esto que yo estoy pensando, esto que estoy sintiendo y esto que puedo hacer, pero hay muchas veces que esa moralidad de la sociedad de que tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y uno lo toma eso, porque obviamente somos mamíferos y nos afecta que nos dejen de lado y no pertenecer a la manada o al grupo, ya sea familia, no sé, escuela, compañeros de barrio, club, lo que sea, programa. Es como que hay muchos lugares donde se nos puede dejar de lado y eso al mamífero le duele, independientemente de cómo sea, porque hay algo muy primitivo y instintivo que es si me dejan de lado, me voy a quedar solo. Si me dejan solo, no voy a poder cazar, alimentarme, reproducirme, lo que sea, igual muero. Total. Entonces ahí está todo ese enchufe, que es un programa mamífero que lo tenemos que tener porque es básicamente una de las cosas más primitivas que tiene el humano como mamífero y que nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque siempre va a salir. Es como las emociones. Las emociones uno no las puede controlar, sí las puede empezar a ver y obtener la información de que esas emociones están generando, porque las emociones también son movimiento. Y es en ese caminito de, bueno, ver, el no sé qué hacer de repente, habilita también ese espacio a contemplar que me está sucediendo esto, que la otra persona me dijo tal cosa, que yo internamente estoy sintiendo esto de pienso, siento, digo. Y ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo actuar de manera coherente en lo externo, respetando una coherencia interna que sentía en ese momento? Pienso en lo que es, decís me hace pensar en mi hija. Mi hija que tiene 6 años y que tiene muchos no sé, digamos, y cómo ella se relaciona con las cosas. Cuando no sabe algo, pregunta, está como más permeable a ser moldeada por el ambiente. Y, digamos, está bueno enseñar a los niños, por ejemplo, cómo habitar esos lugares, cómo dejarse ayudar por el otro, cómo preguntarle al otro, cómo reconocer cuando necesito ayuda, cuando quiero gritar y por qué quiero gritar, porque sí está como muy ligado a este instinto de supervivencia de tengo que sobrevivir. Entonces, creo que la vida, a medida que nos va moldeando, nos va llenando de ansiedades. Digamos que cuando estamos frente a una situación que no sabemos, en vez de preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que no sé o qué es lo que no entiendo? Automáticamente es como que, no, tengo que, modo supervivencia, y empieza como un proceso de saltar y de dejar de lado todo lo que estás sintiendo y todo lo que te está pasando por ahí. Es como muy loco. Es algo como totalmente anticíclico. De repente las cosas suceden, las hojas caen a la tierra y esas mismas hojas fertilizan esa tierra para que después nazca algo, digamos, una planta, una flor, se dan eso. Y nosotros nos respetamos nuestros propios procesos. No sé, la maternidad me atraviesa como de esas formas, descubro muchas cosas ahí, es muy loco eso. Es un gran espejo, Sí, 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 gran sí, sí, espejo. sí, sí. Y yo siento que
Bueno, yo no tengo hijos, pero sí, sí comprendo que los niños son muy permeables a lo que los adultos les sucede. De hecho, la mejor forma de trabajar con los niños es trabajándose uno mismo. Ellos observan todo el tiempo cómo respondemos, cómo hacemos, cómo encaramos las situaciones y perciben a niveles muy sutiles de si estamos enojados o no, y ellos adaptan su comportamiento a eso. Em, para mí lo que es tan interesante ahora en estos tiempos es nosotros también habilitarnos ese espacio de vacío para poder reflexionar o pensar, ni siquiera es como una reflexión tan fuerte, sino simplemente ordenar lo que está sucediendo, como permitírselo ver, porque por ahí las situaciones de la vida, estas ansiedades, en realidad es como toda esa ola emocional que viene por una situación X que ha sucedido. Entonces está toda esa ola emocional de cosas y tomar decisiones surcando esa ola emocional hace que nos estrellemos contra las piedras por ahí. Entonces, a tomar la ola emocional y después de que pasa la ola, poder decidir y ver, hay una isla allá donde puedo llegar a ir, tal vez debería tomar X acción. Entonces, es muy lindo que te traiga a la maternidad todo esto porque es simplemente la forma en cómo tratamos de mostrarles a otros sobre nuestra vida. Y no hay forma más bonita que demostrarle a otro cómo es la vida que viviendo uno la vida que es en coherencia. Ni siquiera decir buena o mala, o sea, porque hay gente que, digamos, nosotros podemos catalogar como mala o destructiva, pero esas personas son coherentes. Eso es lo más loco, porque ellos tienen su propia coherencia interna entre lo que piensan, sienten y hacen. Y eso a la vida es lo que le interesa en realidad, si nosotros somos coherentes o no. Por Sí, eso. claro. Sí, me parece como eso. Digo, por allí, cuando ves crecer a niños, no sé, desde que soy adolescente, en mi casa, gracias a mi hermana que decidió tener hijos, yo convivo con niñas. No sé, cuando mi sobrina más grande tenía 10 años, nació mi sobrina más chica, por lo tanto, nunca dejaron de haber niños en mi Ujú. casa, ¿no? O sea, como siempre había una cuestión de tener que relacionarte con ellos y con dos experiencias totalmente diferentes. Por un lado, con mi sobrina más grande, que su papá nunca estuvo y yo tuve que ejercer esa figura de estar con ella y acompañarla durante mucho tiempo. No me gusta hablar de figura paterna, pero sí de la figura de el adulto que está en casa y te acompaña y por muchas veces cuando mamá está trabajando, vos sos el que está ahí con ella y vas aprendiendo un montón de cuestiones y vas viendo. Y en ese camino de ver cómo van manejando, cómo ves también que lo único que podés entregarles de alguna manera es eh, esa cosmovisión que vos tenés de la vida de, che, hacer lo que te gusta, porque no hay otra, ¿me entendés? O sea, no hay otra manera de ser feliz realmente. Sobre todo creo que aprendimos, o por lo menos en mi experiencia me pasa que aprendí o crecí en una casa donde se callaban muchas cuestiones. Y bueno, no se hablaba todo lo que se tenía que hablar. Y no se decía esto que es tan importante como, che, seguí lo que te gusta, como sea que te guste y vas a encontrar el camino y te va a tropezar y te va a tropezar 25.000 veces y te va a levantar. Pero si seguís haciendo lo que te gusta, de alguna manera, esto que lo conecto con lo que vos decís de la coherencia, ¿no? Y si vos haces lo que te gusta y lo que querés, alguna recompensa, y fuera, o sea, digo, creo que las dos me conocen lo suficiente para saber que hay todo un pensamiento mío que no tiene que ver con pensar en esto de lo que das, la vida te devuelve. No lo pienso desde ese lugar, pero sí hay una recompensa que tiene que ver con uno mismo y tiene que ver con el colectivo de ser parte de una sociedad en la que vos lo que le estás entregando también es algo de buena fe, ¿no? O sea, como lo que sea que le estás entregando es de buena fe, porque yo lo quiero hacer, digo, desde escribir una poesía Ujú. hasta, no sé, decidir atender un kiosco, no sé, pero lo estás haciendo de buena fe y no estás cargando al otro de un montón de mierda que tenés adentro tuyo, porque no pudiste, de la manera que sea, porque tampoco vamos a decir como no te bancaste, no pudiste por lo que sea, hacer lo que querías, ¿no?
Mm. Eso. Sí, ahí como, bueno, a ver, a mí me pasa un montón de que voy a comer a lugares o preparo yo la comida y es como, yo me lleno antes cuando hay una comida que está hecha con amor. De verdad se siente. Y una comida industrializada en un paquete, y por más que sea igual que la otra, no me cae igual. Es porque hay también ahí un impulso previo que impregna todo lo que hacemos, que también es re bonito. Ujú, A mí me pasa mucho que, hablando de esto que estabas comentando, Mm, hay una cierta coherencia que va surgiendo de dentro de uno que es muy hermoso cuando los demás la ven, pero puede ser extinguida si nosotros no los tenemos respeto. Primero esa coherencia. Me sucede un montón que hay cosas que digo, che, qué lindo poder hablar de estas cosas, pero yo entiendo que tal vez hay alguien que se va a reír de mí, se va a burlar, o peor, me puede violentar. Porque me ha pasado, me ha pasado antes. Reírse es como, bueno, re leve, no pasa nada, todo bien. Pero bueno, puede llegar a lugares violentos porque el ser humano también está atravesado por muchas cosas que hizo en la sociedad a través de un trauma. Hay muchas cosas que nos criaron de la manera en cómo actuamos ahora en base a traumas pasados, que ni siquiera digo que sea de nuestra generación o las pasadas, sino va mucho más allá atrás, mucho, me atrevería a decir millones de años o miles de años seguro. Em, pero estamos en un momento que el humano puede llegar a comprender estos pequeños traumas y en base a eso elegir en este espacio de vacío respetar esa coherencia que surge, emana de ese lugar tan interior nuestro que es pura buena fe y en ese sentido el amor teje puentes entre esa buena fe interna de uno y lo que le quiere dejar en el mundo, realmente, esa trascendencia, que termina siendo al final eso, la trascendencia, lo que uno puede dejar que siga más allá en la vida después de uno, que el cuerpo va a volver a la tierra, ya. Creo que esa es una imagen que a mí me queda mucho en la cabeza a la hora de decir, bueno, sobre todo, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Voy a respetar esta coherencia? Porque al final del día soy yo la que se va a dormir con la idea de decir, che, yo me respeté a mí misma hoy porque lo que pueda llegar a pensar el resto, la moralidad del momento, ha ido cambiando a lo largo de las décadas y lo hemos sabido. En un momento la esclavitud estaba re buena y ahora nadie se puede cuestionar de que eso está mal. Entonces, eso es un ejemplo leve. Después hay un montón que nos atraviesan en la sociedad de ahora. Ni hablar de los feminismos también, porque hay cosas que eran totalmente normales ahora y ahora si yo me tengo que plantear hacer alguna de esas cosas en mi vida, salgo huyendo. Y todo el mundo me va a decir todo bien, no hay cuestionamientos en eso. Las cosas van a ir cambiando a lo largo de las décadas, pero siento que esta esencia, esto de que, volviendo al texto original por ahí, de no me gusta lamer piedras simplemente por el hecho de, bueno, algo tengo que hacer o ir caminando en el camino. Creo que hay este buen gusto, yo le llamo, hay un buen gusto interno que últimamente yo lo estoy respetando. Es como que estoy con este mantra ahora, yo respeto mi buen gusto. Siento que, y ese buen gusto es un pequeño bracito de esta coherencia interna que me permite tomar decisiones en el día a día, porque muy bonito todo esto de espiritualidad y todo lo que es inefable, que no se puede tocar y agarrar y asir de un modo en que pueda llegar a ser palpable. Necesitamos herramientas en el día a día para traer toda esa infinitud a lo cotidiano. Y creo que en mi caso yo estoy experimentando con el buen gusto. Siento que hay muchas cosas que para mí son muy de buen gusto, pero buen gusto me refiero a qué buen gusto tener una flor en casa, ¿no? Como qué bonito. Realmente es el árbol, si vos lo ves, el sentido botánico es el árbol expresando sus genitales. Eso es una ujú. flor, o sea. Sí, sí. Y nosotros, qué bonito, qué lindo. El árbol no me preguntó a mí si podía florecer. Simplemente floreció y me permitió ver esa belleza y eso me parece de muy buen gusto. Y atrás de esa flor hay árboles que tomaron millones de años para desarrollar esa estrategia evolutiva. ¿Y yo cómo voy a pretender hacer algo tan hermoso como una flor en este tiempo humano? Bueno, hago lo que puedo en el día a día.
Y lo que puedo en el día a día es esto tan pequeño como respetar mi buen gusto que va de la mano con mi coherencia interna. Ujú. Me parece, respetarse a uno mismo es como un pilar muy fuerte, algo que está muy endeble por ahí actualmente, pienso. Las personas digamos, estamos en un contexto político muy complicado donde para ganarte el mango por ahí salís a hacer cualquier cosa, capaz que cosas que en otro contexto no elegirías. Entonces es como muy valorable ser consciente del respeto que te estás teniendo a vos mismo y de lo importante que es al final del día sentirse en paz con las decisiones que tomaste. Digamos, hayas hecho o no hayas hecho algo, poder estar tranquilo con hice lo que tenía que hacer, hice lo que quería hacer. Creo que eso me queda como dando vuelta por ahí en la cabeza. Sí, sí, y me pasa también que es importante, digo, en esto de, me queda resonando en mi cabeza la palabra mantra frente a, no sé, la cantidad de contenido de redes que uno puede consumir, en donde un poco intentan decirte cómo tenés que vivir, intentan como de alguna manera que todo sea un paquete cerrado, ¿no? Como no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa qué pasó en tu vida, no importa nada, todos podemos ser de una, de X o tal manera, y algunos avanzan un poco más y te dicen todos debemos ser de esta X tal o cual manera. Y en el medio de eso, o por lo menos a mí me pasa muchísimo, de encontrarme en el brete de hacerme cargo de lo privilegiado que soy en un montón de cuestiones, ¿no? Y esto, de poder decir, che, yo hago lo que quiero y me hago cargo de lo que soy y soy un poco coherente con lo que soy, pero porque pude, porque eh, de alguna manera la vida que llevé con las cosas buenas y las cosas malas me dio herramientas para poder ser así de coherente y poder hacerme cargo de un montón de cuestiones y poder llegar hasta acá, como sea, digo, un poco privilegiado por un lado y no puedo dejar de pensar, esta mañana hablaba con alguien de la suerte. No puedo dejar de pensar en la suerte, ¿no? En el azar, ¿no? Que significa, también hay una parte, me encantaría decir, todo esto soy yo porque yo lo decidí y yo lo armé, construí y todo tiene que ver con mi conciencia. Y no, y hay mucha cuestión azarosa en el medio de que la vida fue llevándome y poniéndome en lugares y yo fui decidiendo, claro, no me borro de la decisión. Pero también tuve la suerte de estar en lugares y de poder hacer cuestiones que quise eh, y que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Y por eso me queda resonando la palabra mantra, ¿no? Porque es Mm, como, bueno, también por esto me rijo yo, esto me rige a mí. ujú, No sé si este mantra te puede servir, si te sirve, genial, ¿me entendés? Pero me sirve a mí, qué sé yo. ujú. Eh, que también habla de humildad, ¿no? Y me pasa cuando veo redes sociales y sobre todo gurús y coach ontológicos o entrenadores del ser, ¿no? Claro. De eh, lo que nos falta es humildad hasta el final, un poco, ¿no? De hacernos cargo de que somos esto y esto. Y podemos hablar en nuestra experiencia y a partir de nuestra experiencia podemos enseñar, obvio, todos nos pueden enseñar como nosotros podemos enseñar un montón de cuestiones, pero no desde el lugar de yo lo sé, sino que bueno, que esta es mi experiencia y si te sirve genial, aprendiste. Y si no, también está bien. Y seguramente yo aprenderé un montón de esto, ¿no? Sí, a mí bueno, hay como muchas contradicciones que pueden empezar a aflorar dentro de uno, pero simplemente es un hecho de, para mí, no darle lugar a todo, porque hay una parte que sabe, hay una parte que dice yo sé, que también convive con una parte que dice yo analizo, una parte que dice yo veo, otra parte que dice yo, no sé, integro, otra parte que dice yo de repente me enojo, de repente siento todas estas cosas, digamos, y creo que hay algo que agranda, sigo agrandando este espacio, ¿no? Y algo que también me ayuda a posicionarme en lo cotidiano es la gratitud.
Ujú. la gratitud, porque hay muchas cosas que damos por sentados, que son estos llamados privilegios, que por cosas de la suerte, le podemos decir desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la conciencia, de la existencia, digamos, de la gran mente que es este universo, no lo podríamos llegar a entender. O sea, simplemente eh, me parece que hay muchas, yo creo en esto al menos, que hay muchas causalidades, o sea, hay algo que antecede a algo que está ocurriendo ahora, que tuvo su antecesor previo, pero que esa relación, el humano, no le alcanza la mente para poder comprenderla. Entonces la llamamos una casualidad y le decimos en lo cotidiano suerte y la registramos a través de la gratitud. Entonces, una herramienta que también a mí me ha ayudado mucho a agradecer el lugar donde estoy, que genera esa humildad también de decir que bueno, que pude estudiar esto gracias a esto, a mis padres, o de repente con esta herramienta puedo ayudar a esta persona, me puedo ayudar a mí misma, puedo transformar este proceso, tengo la quietud y la calma de estar en mi casa, o de repente también me veo en la gratitud de poder ayudar a alguien más, digamos, y como dice Jodorowsky, también ser un alivio, ser un soplo de bondad también en este mundo. Si uno lo quiere ver así, digamos, y no está para nada mal, no está para nada mal. Y eso también es menester de cuidado para uno. Uno tiene que cuidar también esa bondad, esa cosa, digamos, sensible que tiene para desplegar. Eso creo que también es lo que nos duele en este mundo, que hay algo muy bonito y lindo que tenemos todos los humanos y sentimos por algo de la existencia que se vio totalmente vulnerado por alguien que dijo eso está mal, o está mal sentir, tener, hacer, ver, bla, lo que sea. Básicamente a algunos le dijeron está mal que existas porque estás con esta realidad. Y no, está muy bien y eso hay que incorporarlo. Y un mantra también de esto que viene del mantra de repetir, repetir, porque eso es el mantra, es algo que se repite, se repite, se repite. También viene de una tradición que es la base para mí de la espiritualidad, que se remite a la etimología de espiritualidad, que es expirare, quiere decir respirar, volver a Ujú. inspirar. Entonces, la espiritualidad no es nada más ni nada menos que respirar, o sea, es algo tan básico como eso. No le des vuelta. No, tanto coach ontológico y gurú de todo, y bueno, hay que aprender a respirar. Creo que viene de ahí viene y nace el aire que dentro de uno se transforma después en palabra cuando exhalamos, si queremos así. Pero ese aire que inhala y uno se lo procesa, sea ese aire de situaciones externas, el aire que estamos respirando totalmente, dentro de nuestro cuerpo produce un proceso de hematosis, que es que el aire pasa digamos, de los pulmones hacia adentro de la sangre, ese aire o ese oxígeno trabaja dentro de las células, hace que nosotros tengamos la energía para vivir, básicamente. Y después esa energía produce en nuestro cuerpo acciones. O sea que respirar no es para nada un acto, digamos, que deberíamos pasar por alto. Respirar es un acto tan noble y tan lindo que puede realizar el cuerpo humano y lo hacemos todos desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos. Y por ahí pasa, digamos, toda la sensación de gratitud también. Me ha pasado a mí de, no sé, estar en el borde de ataques de asma y tener que concurrir a la guardia. Acá David sabrá de estas situaciones en donde literalmente sentís que no podés respirar y perdés todo el sentido de la vida en algún punto. Te produce una de las mayores sensaciones de miedo que he sentido en esos momentos. Entonces, poder tener la gratitud de poder respirar y entender que ese sentido, digamos, es tan necesario para nosotros, ese bocadito de aire que podemos experimentar de la realidad, pasarlo por nuestro cuerpo con un sentido de agradecimiento y pertenencia y poder expirar y devolverle a la realidad esa gratitud, digamos, me parece una de las cosas también necesarias para volver a anclar, digamos, este vacío, esta eternidad al momento presente. Sí, me pienso, lo único que se me pasa por la cabeza es como abrazar a las personas y a las situaciones como si fueran una bocanada de aire fresco en la mañana. Eh, Pienso por ahí, creo que está muy bueno.
Es muy loco que cuando estamos nerviosos o cuando estamos ahí, que alguien venga, te ponga una mano en la espalda y te diga respirá y que conectes con tu respiración te hace sentir calmado. Digamos, la calma viene por ahí. Eso me parece muy loco. Muy, creo que un poco escasa de palabras. Me quedé pensando en eso de la gente y las situaciones como una bocanada de aire fresco y creo que sentí como un regocijo raro, raro, Ujú. pero lindo, digamos. Lindo como comerse una mandarina al sol una tarde de otoño. Así, así. Bocanada de aire fresco. El aire es también algo que inhalamos como un bocado, justamente. Entonces se puede entender el aire como, bueno, este pedazo de atmósfera que inhalamos. Se puede entender a una persona como algo que incorporamos, una situación. El cuerpo tiene su parte física y también funciona con su parte simbólica todo al mismo tiempo. Entonces, realmente una persona puede ser una bocanada de aire fresco. Realmente una persona al verla nos puede llevar a desplegar como si inhaláramos y dijéramos, ay, gracias, qué lindo esta persona. Y una tardecita de otoño, un simplemente poder dejar que es todo eso que está afuera y que nos puede como hacer reaccionar muchas veces, tomar un respiro y dejar un espacio de silencio para ver cuál va a ser nuestra acción y no una reacción. A veces ese espacio que necesitamos. Es realmente como el segundo que nos toma poder aceptar lo animal que veníamos hablando, de todo esto que nuestro cuerpo tiene programado para hacer y en caso de emergencia, digamos, modo supervivencia, y un respiro nos puede ayudar a, bueno, cómo actuaría esta conciencia humana una vez visto todo lo que está emergiendo y sucediendo de la situación. Entonces, nada, me encanta la analogía. Hablando, ¿no? Esto de la bocanada de aire fresco y demás, pienso que en esto de las decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, un poco los tres que estamos sentados acá, eh, un poco decidimos dedicarnos en alguna parte de nuestra vida al estudio del otro, en lo más amplio, ¿no? Ujú. Ya sea en la medicina, nosotros desde la comunicación, sin un otro real, palpable, que lo tengas de frente, lo que nosotros estudiamos y después ejercimos no tiene sentido alguno, ¿no? O sea, eh, Y así dijo Dios cuando creó el universo. total, totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué carajo estoy acá yo tan solo? Claro, porque estoy tan solo, porque ¿por, basta, me quiero divertir, por estoy qué aburrido. claro, ¿por qué me condeno a esto, no? Porque encima él se condenó, ¿no? Entonces, la pregunta que me surge al respecto de eso es, porque después también pienso que los tres que estamos sentados acá, también un poco consciente o inconscientemente terminamos orbitando en proyectos colectivos, ¿no? No nos quedamos en la individualidad de hablarle al otro, sino terminamos como, o nos sentimos más cómodos quizás en esos lugares donde la construcción es más colectiva y tiene otras cosas. La pregunta que me surge es, ¿qué lugar ocupa el otro en sus vidas? Uh, Bueno, yo gracias al otro, o sea, vos, y vos, Lau, también, estamos haciendo esto. O sea, de repente, siguiendo tu coherencia interna, y tu coherencia interna, de repente hay este espacio donde puedo ser yo con ustedes y ustedes conmigo y estamos creando algo que gracias a que nos juntamos y la suma de las partes, digamos, el todo siempre es más. Siempre es muchísimo más que si estuviéramos todos uno al lado del otro. Eso a mí me vuelve, eso a mí me vuelve loca, me encanta. Me encanta ver cómo la interacción entre las diferentes partecitas de repente crean algo superador. Y el desafío que es eso, a mí me gusta. Es como esa pequeña fricción que hace que yo pueda poner un piecito y pueda realmente mover mi cuerpo hacia adelante.
siempre hay como una pequeña fricción. Nosotros elegimos la de hacer cosas con el otro y eso nos incomoda un montón y el ego está ahí presente porque siempre uno quiere hacer lo que quiere y está muy bien porque eso tiene que ser llevado a la acción y una trascendencia. Y de repente, como el juego de a crear eso que no soy yo, pero tampoco es el otro, se vuelve totalmente divertido, ¿no? Como yo pongo esto, uy, pero no me gustó, veo cómo lo encastro de otra manera y me ha pasado en las construcciones colectivas que yo me divierto mucho con eso y siento que también es una dosis de humildad para el ego también, Ujú. porque no siempre es como yo quiero, sino cómo es mejor para el objetivo que tengo. Creo que eso a mí me hace estar un poco más humilde todo el tiempo. Y a la vez me pone el desafío de cómo hago para llevar lo que yo creo o mi buen gusto a una finalización, digamos, o una salida de lo que tengo adentro hacia afuera. Por eso a mí me encantan las creaciones colectivas. Y siempre lo que es colectivo también tiene mucha fuerza. El inconsciente colectivo es eso, es cuánta gente está viendo lo mismo y cree que eso es cierto. Y así se cambian las cosas. Si yo voy creyendo algo distinto y de repente les cuento a ustedes y empezamos a ver lo mismo, eso se vuelve más real, indefectiblemente. Hay muchas cosas que usamos ahora en el día a día que simplemente son conceptos que una persona dijo que era verdad y otras tomaron como ciertas. Pero una verdad significa una percepción y para mí lo colectivo tiene que ver eso. Entre más personas veamos lo mismo, esa percepción se ajusta más a una realidad colectiva. ¿Para vos? Y para mí el otro me parece que es como fundamental. Creo que eh, el ser uno mismo se comprueba a la vez en cómo sos con los otros, digamos. Hay una cuestión ahí muy loca con la otredad. Creo que todos lo entendemos de una manera distinta, no todas las personas nos relacionamos de la misma manera, por esta cuestión de que hay gente que elige lo colectivo, hay gente que por ahí le gusta más lo individual, más es más solitaria, pero a la vez siempre estamos haciendo algo que es para el otro. Aunque lo hagas solo, aunque lo hagas con los demás, siempre estás buscando mostrar algo. Digamos, un escritor que escribe en soledad no escribe para sí mismo hasta el final, busca escribir para los demás. Entonces hay una cuestión en el otro que nos hace ser humanos, nos hace permeables a cometer errores, a que los demás nos vean, que nos puedan juzgar, a juzgarnos nosotros y tratar de vernos con los ojos del otro para entender nuestro comportamiento, qué es lo que puede dañar al otro. Entonces creo que va como por ahí, es una cuestión muy compleja, es una red muy compleja que vamos construyendo a lo largo de la vida con un montón de personas, porque otro no es solo el que me cae bien y con el que comparto espacios, sino el otro también es ese que alguna vez me crucé y que capaz hablamos 2 minutitos, pero te dejó una ideíta ahí dando vuelta siempre. Entonces Mm. creo que eso. El otro soy otro yo. Así Claro, dicen los mayas. Sí, no, digo, esto de qué tan importante es el otro cuando coincidimos y el otro cuando no coincidimos también, porque también de alguna manera esto de cómo construís y esto de cuando hablas de la otredad, ¿no? Y pareciera que cuando hablamos de la otredad solo hablamos del otro que es igual o se parece mucho a uno. Y, y justamente todo lo contrario, creo que donde hay un clic es porque no estuvimos de acuerdo y eso fue como poder sacar un poquito el ladrillito de la pared para poder subir un poquito más arriba, digamos, si no siempre estamos en una meseta constante, ¿no? No hay nada, no hay nada diferente. Y, y ahí está la riqueza, ¿no? Que somos tan homogéneos como heterogéneos. Cuando pensamos parecido, cuando construimos, no importa hacia dónde, desde una militancia, de un activismo o desde simplemente construir colectivamente algo para entregar un mensaje a otro, no sé, desde el arte, por ejemplo, no sé, lo pienso desde ahí, como aun cuando no pensamos igual, estos puntos de conexión entre nosotros hace que
que bueno, podamos ir un poquito más adelante. Y bueno, cuando lleguemos acá adelante veremos qué, o sea, qué tan en contra están nuestras opiniones o qué tan cercanas están. Y a partir de eso sucede otro, como... Y vuelvo al principio de esta conversación de los ciclos, ¿no? Como las grupalidades y estar en los colectivos también tienen esos ciclos, ¿no? De, bueno, eh, estar en una álgida participación todes y al mismo tiempo y quemándose la cabeza y de repente lograste algo muy fuerte o para esa grupalidad, lo que sea, el logro, nada, no desde un punto de vista exitista, sino bueno, vas como logrando pequeñas cosas y es automático que ese ciclo necesita eh, un momento de descanso, ¿no? Bueno, relajemos las aguas, necesitamos el remanso, ¿no? Ujú. Para volver a empezar. Si no es imposible, digo, y volvemos a los ciclos, ¿no? Nosotros nos despertamos todos los días y nos vamos a dormir y digo, ese mismo ciclo me vuelve loco en las grupalidades. Y desde ese lugar empecé, o por lo menos yo cuando empecé a tomar registro de que había un otro y que, que yo necesitaba de ese otro para realizar lo que fuera, eh, me empezó a pasar eso, como qué loco, como en un momento estamos arriba, desde las amistades hasta las construcciones, todo. Tiene como esos ciclos, ¿no? Ay, me encanta, ¿no? No, sí, no lo había visto así, pero tiene sentido porque también las construcciones colectivas son humanas porque están hechas por humanos Ujú. en muchos puntos. Bueno, inteligencia artificial venía ahí después, otra, Claro, otra construcción hecha por humanos. total. Que, bueno, todo tiene también su ciclo. Se ha visto incluso, no sé, en las poblaciones, cómo van variando, digamos, cuando se agota un recurso y de repente tienen que migrar a otro lado o adaptarse o hacer otra cosa. También en las organizaciones, como de repente hay un cambio en las reglas del juego externo y tiene que bajarse y después volver y surgir. Y a mí eso me ha dado mucha tranquilidad también, porque entiendo que a mí también me lo han hecho entender en su momento. Yo estaba también muy alterada en algunas cuestiones de decir, oye, estoy en las organizaciones y no estoy dando mi 100% realmente porque siempre quiero estar en todos lados al mismo tiempo y bueno, no soy Dios o sí, pero tengo un cuerpo humano. Y, y ese ciclo de las organizaciones también es el ciclo de los humanos, que a veces puedo estar el 100%, otros días no, otros días mi 100% es esto, digamos que en otro momento es el 20%, o sea, y está todo muy bien. Y ese remanso de calma de que no importa en qué momento o en qué ciclo estés, es el momento, digamos, de que necesitabas para poder alquimizar esas situaciones y lograr llegar a otro lado. Eh, y esto de los ciclos me parece hermoso, conectando con todo esto de lo colectivo, que también eso que emerge de la junta de muchas partecitas. Por eso es tan necesario que cada uno lleve su verdad a donde quiera que vaya y se respete su verdad, porque es necesario todo ese punto de miradas distintas sobre la misma situación para obtener algo más completo, más real, que sea también visto por un montón de gentes, Inteligentes. gentes. Y que en esos ciclos esa verdad pueda ir realmente volviéndose más orgánica y más adaptable y no tan rígida, porque todo lo que es sí o sí siempre igual lo mismo, rígido, termina decayendo porque hay construcciones que no duran nada y de repente un árbol dura muchos siglos, puede durar un árbol. ¿Por qué? Porque se adapta, cambia, se modifica. Nosotros los humanos somos especies que nos adaptamos, modificamos, visto más allá de un humano en sí particular, sino ya como especie. Nos hemos ido adaptando, modificando. Entonces, todo aquello que es rígido tiene realmente un tiempo contado. Entonces, creo que en esta de los grupos y la junta de gente, habilitar esos espacios de, bueno, ahora hay un remanso, hay un momento más de quietud, un momento donde tenemos que salir activo y otro momento donde hay un recuento, es lo que permite dar flexibilidad y adaptabilidad a los grupos. Entonces, eso me parece precioso. Sí, precioso y necesario también. Por ahí es como algo difícil de entender cuando uno habita grupos que son diversos y
y vos decís, che, todos tienen como distintos grados de participación, de intensidad, de urgencia también. Por ahí hay gente que anda siempre al palo y porque es su forma de ser, digamos. Entonces, encontrar el momento para estar en calma con los otros también es un proceso muy lindo de descubrir, porque vas empezando a validar al otro, las emociones del otro, los tiempos del otro, las ganas del otro. Y eso también te permite decir como, bueno, yo puedo hasta acá ahora, entonces creo que eso, que es como muy necesario, que es una parte fundamental, que, y eso, qué sé yo. Sí, y qué difícil es entenderlo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Entender cuál es tu límite y, y qué estás dispuesto a dar y qué no y demás. Y también esto, digo, escuchándolas a las dos, algo que por lo menos en la militancia siempre me planteé, o no siempre, pero desde hace mucho tiempo, quizás en la militancia a mí me tocó ocupar lugares de, no sé, fui secretario de organización durante mucho tiempo, entonces tenía como una cuestión de tener que organizar a los grupos y qué sé yo, y mi discusión para los enojos siempre era la misma. Tu 100% no es el 100% del otro. Y en el momento en el que te confundís en medir con tu vara porcentual al porcentaje del otro, te estás equivocando. Por dos cuestiones. Primero, porque podés limitarlo, porque quizás el 100% de la otra persona puede ser mucho mayor al tuyo, y lo limitás porque decís, bueno, es hasta acá, esta es la vara. Mi vara del 100% es esta. Lo podés limitar, como también le podés sobreexigir algo que la otra persona o no está dispuesta o directamente no puede darlo por las razones que sea, y son infinitas las razones por las que no lo puedes dar, digamos. Eh, entonces es importante esto de prestarle atención al otro y bueno, ¿cuál es lo que podés dar? No sé, me parece que es una discusión que tiene que estar en todas las grupalidades, ¿no? Bueno, ¿cuánto puedes dar? ¿A cuánto te puedes comprometer? Y a partir de ahí podemos construir. Porque yo también te voy a decir cuánto puedo dar y hasta dónde puedo llegar. Y a partir de eso, creo que eliminamos también la creencia de las desigualdades en esto de esfuerzos equitativos, como si fuera cuantitativa la discusión y no cualitativa, ¿no? Hay que eliminar la discusión cuantitativa de los esfuerzos y realmente es cualitativa la discusión de los esfuerzos para llegar a algo, ¿no? Sí, yo tengo un ejemplo, o sea, vos le vas a exigir a una neurona hacer lo mismo que una célula de tu intestino grueso. O sea, Total, sí, claro. yo lo llevo a lo biológico, pero porque a mí me ayuda a ordenar muchos conceptos. Y siempre es esto, digamos, hay una célula, digamos, es decir, una persona, por ejemplo, una organización, pienso yo esto, lo abro debate, pero para mí es vos le vas a exigir a una célula que tiene una función determinada hacer otra función para la que no da, digamos, no puede, entonces después hay frustración seguro. Total. Entonces, es como en este pos de organizar a lo comunitario en algo más orgánico. También es esto, con el tema de los ciclos, con el tema de entender que cada uno es bueno en lo que hace. Para eso cada uno tiene que respetar su verdad y poder ponerla en juego, digamos, de la forma en la que sabe y cree y está dispuesto a aprender, obviamente. Siempre hay un margen ahí de aprendizaje que está re bueno y desafíos, porque somos los humanos. Los humanos nosotros somos muy buenos adaptándonos, más de lo que creemos. Nos adaptamos a tantas cosas, por así decir, horribles, que a mí me parecen horribles en el día a día y normalizamos situaciones que son totalmente, a mí me destrozan algunas situaciones. O incluso normal, yo por ejemplo, esto que venía hablando, normalicé no respetar mi verdad. Normalicé como algo, sí, está bien, tal vez estás vos loca, Coti. Y prefería a callar y eso me terminaba rompiendo, generaba frustración. Entonces, entender de que yo puedo dar y soy así y lo hago de esta manera, a mí me valida en el punto de que me permite tener un piso para poder desde ahí seguir construyendo. Y tal vez con el tiempo pueda romper o alquimizar un poco de eso, lo que creía que era yo.
pero para eso se necesita primero un sentido de valoración y respeto sobre uno mismo. Si no, también se sigue tratando de crear desde el trauma al otro. ¿Por qué no sos así o no hiciste tal cosa? Y bla. Me parece que esa es una forma deplorable de que el otro cambie. No se puede. Uno solamente puede primero valorar al otro y que el otro realmente tome la decisión interna del cambio en ese sentido. Y esa plataforma es desde la validación de, bueno, no voy a medirte con la vara que me mido a mí mismo, obviamente. Claro, respetar el proceso, es como hacer una Respetar pared. Es como el hacer una respetar el pared. fucking proceso. Se piensa desde arriba, pero se construye desde abajo. Siempre me pareció muy válido, me pareció muy loco cuando me di cuenta que para hacer una pared uno en realidad empieza arriba y después va abajo, porque primero hay que tomar el nivel, medir la Ujú. altura, después hacer el cimiento y recién empezás a levantar la pared un ladrillo a la vez, una hilera a la vez. Es un proceso muy largo eh, y ayuda mucho a trabajar la paciencia. No sé. Pero me parecía que aplicaba todo esto que veníamos hablando. El poder respetarse a uno es tener claras las bases donde uno se para y decir, desde acá parto y voy. Y en el camino vemos. No sé a dónde vaya, pero vamos viendo. Em, Nada, el proceso. El proceso. Sí, El sí, 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 proceso. sí, el respetar los procesos es como... Qué em, duro. Ajá. qué duro y qué... y cuánta verdad en una frase esto de respetar los procesos y, y cuán poco le prestamos... creo que lo repetimos muchas más veces de lo que le prestamos atención a la frase en sí, ¿no? Como hablamos mucho de procesos eh, y no los respetamos tanto hasta el final. Total, porque nada, esto de tendría que ser esto para ayer, esto tiene que ser en tal forma. Tenemos una sobreexposición ahora en las redes sociales viendo gente que con la mitad de nuestra edad está haciendo lo que nosotros queríamos haber hecho hace 5 años. Entonces es como, bueno, ok. No es el mismo proceso, claramente. Y ya desde la base, o sea, esto de validar que tenemos la capacidad de cambiar y modificar la realidad como humanos, a mí parece una de las primeras cosas para valorar en el tema de procesos. O sea, ¿quién quisiera tener este superpoder que tenemos nosotros y lo hemos normalizado? Muchas personas, incluso con algo tan loco como acercarle un vasito de agua a alguien que tenía sed. Y con eso le podés modificar la realidad del día por un momento a una persona. A eso me refiero. Hay algo Total. tan loco y tan chiquitito. Plantar una semilla. Hay muchas cosas que en la construcción colectiva por ahí no se ven, pero que a los años impactan y son procesos que nosotros no fuimos directamente eh, con el control, porque por ahí también queremos controlar todo el proceso, pero hay semillitas que vamos plantando en el día a día, en personas, en espacios, en lugares, en palabras, en actos, que terminan germinando de las maneras más inesperadas posibles. Y los frutos a veces tardan y a veces no se hacen esperar. Pero cuando llegan son a veces mucho más locos de lo que hubiéramos pensado. Entonces, por ahí algo que me ayuda a mí a que el proceso no sea tan tedioso es con qué intención estoy plantando los actos del día a día, cada cosa chiquitita, porque al final somos muy malos los humanos en tratar de entender la temporalidad de las cosas, o sea, muy malos, y todo lo que pequeño que hacemos en el día a día es acumulable y en el tiempo vamos a ver realmente los resultados de todo lo pequeño que hacemos en el día a día. No desestimo ese poder. Entonces, por ahí el proceso yo lo vivo en el día a día como, bueno, a ver cómo lo estoy plantando eso pequeño de cada día. Entonces, por ejemplo, venir a estos espacios a mí me hace, bueno, esto estoy cumpliendo con mi verdad, con esa pequeña intención que pongo. Tal vez ahora no es nada más que venir y sentarme y hablar con ustedes, pero esto me ha permitido a mí mover un montón de cosas internas que tal vez se despliegan llego a mi casa y escribo, y quién Total. sabe, tal vez eso es algo más de lo que yo hubiera planeado a la hora de intencionar un proceso o una acción. Entonces, da mucha tranquilidad, como el solcito de otoño, soltar esa acción que estamos haciendo y realmente ponerle intención al momento presente. Proceso. Sí.
Y termino, te dejo ahí con el proceso. Agradecerte primero por venir acá a ciegas, totalmente a ciegas. Me preguntaste, creo que 3 o 4 veces en el camino, che, pero ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Y yo te decía, no, que vemos, que charlamos, que vos tranquila, que vos vení, y viniste igual, y bueno, y salió esto, que ya lleva 1 hora, un poquito más de 1 hora. Pero primero agradecerte por eso, por hacerte el tiempo, por hacerte el espacio y por venir a hablar tan abiertamente de lo que pensás de una conversación tan mundana y tan terrenal como esto, poner en la mesa cómo miramos el mundo, o por lo menos una porcioncita de cómo miramos el mundo. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Totalmente un acto de entrega que me gustó mucho. Es muy divertido, muy divertido. estuvo divertido, me divertí. ¿Te divertiste? muy divertido, sí. Bueno, nos seguirás escuchando seguramente, no sabemos si todas las semanas, si cada 15 días. Vamos a intentar no presionar mucho eso, sino que salga como cuando les invitades decidan venir a, a esta casa, que es Pista Producciones. Em, pero va a haber una constante, que es mi voz, que es David Alós, Laura Ferraris. y nos encontramos en el próximo capítulo seguramente. Será hasta el próximo capítulo.